Hola para todos. Continuamos. Tema 3: ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo luce una ecuación diferencial y cuáles son sus características. Es una ecuación, primero que tiene que saber, una ecuación diferencial es una ecuación, es decir, que tiene el lado izquierdo, tiene el lado derecho y en la mitad el signo de igual, el símbolo de igual. Entonces una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables independientes con respecto a una variable independiente. Vamos a ver los símbolos primero. Y', como usted ve allí, que dice símbolos equivalentes, y' es igual a dy sobre dx. Esos son los símbolos equivalentes. X' es igual a dx sobre dy. Son símbolos que tienes que ir allí colocando en una ficha para que no se lo olvide. Entonces, más abajo, eso es punto D, dos puntos, ecuaciones diferenciales. Entonces, vea que ahí está, lado izquierdo, diferencial de Y sobre diferencial de X igual 7X. O que es lo mismo, Y' en el lado izquierdo igual a 7X en el lado derecho. Otra ecuación, diferencial de Y sobre diferencial de X igual a 3X menos 4Y. O que es lo mismo, y' igual a 3x menos 4y. Bueno, ahí pueden ver más ejemplos. Y' más y' menos 5y igual a 0. La puede ver así o como está arriba. Entonces, esta es la página 35 del PDF. Página 36. Veamos entonces la clasificación. Son tres tipos de, de cómo se clasifican. Por tipo, orden y linealidad. Entonces, por tipo, lo primero que aparece allí, una estrellita, clasificación por tipo. Si contiene únicamente derivadas ordinarias, es decir, la que usted ha conocido de Mate 1 y Mate 2, las derivadas ordinarias cuando aparece Y'. ¿Cuáles son las otras, las que no serían ordinarias? Bueno, las derivadas parciales. Entonces, estos son ecuaciones con derivadas ordinarias, es decir, Y' o de Y sobre dx. Entonces, ahí puede ver ejemplos, se la señala con la flechita, de ecuaciones diferenciales ordinarias, con sus derivadas ordinarias señaladas ahí con la flechita. Y eso que está entre paréntesis, E de o ecuaciones diferenciales ordinarias. Justo debajo están unas ecuaciones también, pero no son ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que son ecuaciones en derivadas parciales. E.D.P, E de P. Entonces, lo primero es que tiene que estar claro es que vamos a trabajar con ecuaciones con derivadas ordinarias. Las derivadas parciales las descartamos. Entonces, ahora viene la otra estrellita, clasificación por orden. Bueno, el orden de una ecuación diferencial es el mayor, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada de la ecuación. Ahí vemos entonces que le señalo una ecuación que dice primer orden. ¿Por qué? Porque tiene Y', un solo prima, primer orden. Entonces usted puede ver allí que señalo la flechita, que es lo que la vuelve primer orden, que parece de Y sobre dx. La ecuación que está debajo, que está elevado a la 5, eso es una potencia, eso no importa, ese no es el orden. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada de la ecuación. Al lado derecho tenemos entonces el segundo orden. ¿Por qué? Porque aparece d al cuadrado y sobre dx al cuadrado. ¿Qué significa ese símbolo? Ese símbolo significa, lo vimos ahí en la hoja anterior, y prima prima. Como aparece prima prima, eso es segundo orden. Entonces, el orden, usted tiene que ver
el símbolo de prima. Existen también, como digo, hay una parte final, ecuaciones diferenciales de enésimo orden. ¿Qué símbolo se usaría para esa parte? No vas a poner y prima, 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 prima infinitas veces, sino que y usas una potencia, es decir, un supraíndice, y lo pones entre paréntesis. Y colocas n, eso es la derivada enésima. Lo colocas entre paréntesis para que se diferencie de una potencia. Igual nosotros no vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de enésimo orden, solamente de primer orden. Entonces, página 36 del PDF ya vimos clasificación por tipo y clasificación por orden. Ahora viene, en la página 37 del PDF, clasificación por linealidad. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria es de enésimo orden. De enésimo orden es lineal cuando, y vea que ahí le señalo lo que significa enésimo orden, que es ese y elevado a la n, pero ese n está entre un paréntesis, esa es la derivada enésima. Entonces ahí puede ver cómo luce una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Y es lineal cuando la tiene escrita allí. En el caso particular, como nosotros vamos a trabajar de primer orden, es lo que dice ahí. En el caso particular, la ecuación diferencial de primer orden luce así como la escribí allí. Una función a sub 1 que depende de x por y' más otra función que depende de x por y igual a f de x. Y también le puse el caso particular de segundo orden. Pero nosotros vamos a enfocar de primer orden. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de ecuación cuando es lineal y cuando no es lineal. Está en la parte final de la hoja. Entonces la primera, vamos a leerla. Y' más y' igual a 1. Es lineal. Lea la parte que dice nota. La variable dependiente, y, con todas sus derivadas, y', y', hasta la derivada enésima, son de primer grado. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Que la potencia de cada uno de los términos que involucran a y es 1, es decir, que están elevados a la 1. La primera es lineal porque y' está elevado a la 1, por eso no se le pone. La segunda ecuación diferencial, vea que aparece y', pero está elevado a la 2. Ya esa potencia no es 1, entonces eso ya deja de ser lineal. Igual en el siguiente caso, ahora está elevada, no la derivada segunda, sino y normal, está derivado al cuadrado. Eso la hace que no sea lineal. En la última ecuación aparece la derivada, la quinta derivada, la derivada número 5, más seno de y igual a 0. En este caso, aunque no hay potencia, hay involucrada una función que depende de y, que no es lineal, como es el seno que está allí. Entonces tiene unos ejemplos para identificar cuándo es lineal y cuándo no es lineal. Página 38 del PDF. Ahora vamos a ver los métodos de resolución. Vimos cómo luce una ecuación. Quiero que tenga claro que aquí la parte importante es saber despejar. Por eso es una ecuación, lado izquierdo, lado derecho. No solo despejar algo que está sumando, que pasa al otro lado restando, sino despejar también funciones. Despejar un logaritmo de un lado, cómo pasa para el otro lado. Entonces, ecuaciones diferenciales, el primer método se llama variables separables. Veamos ahí que dice, la estrategia es reescribir la ecuación de tal manera que cada variable esté de un solo lado de la ecuación diferencial. Entonces tenemos un ejemplo para ver cómo se come eso. La primera ecuación dice, el primer ejercicio dice resolver la ecuación diferencial y' del lado izquierdo igual la raíz de la raíz de x por y. Entonces, ya lo había comentado al principio de la hoja, que y' es lo mismo que de y sobre de x. Sustituyo eso en el lado izquierdo.
y queda como lo tiene allí. Vea que en el ejercicio tiene cierta estructura. Sabemos que y' es igual a de y sobre dx, entonces sustituyo y queda así, como aparece allí, de y sobre dx igual a la raíz de x por y. Esa flechita que está allí, que señala a la derecha, significa flecha de entonces. Significa que allí hizo un despeje. Del lado derecho, el y que estaba multiplicando pasó para el lado izquierdo dividiendo. Y el diferencial de x que estaba del lado izquierdo dividiendo pasó para el lado derecho multiplicar. Y vea cómo quedó, por eso ahí le pongo tener súper claro los despejes. Entonces del lado izquierdo está solo la variable y, del lado derecho solo la variable x. ¿Qué hago entonces? Esa flechita aparece ahí y arriba aparece la palabra int, significa que integro. Y como es una ecuación, lo que la hago del lado izquierdo, lo hago del lado derecho. Integro el lado izquierdo, integro el lado derecho. Vea que todo quedó igualito, solo integré. Entonces, usted ve a la ficha y ve cómo se integra eso. Por si no se recuerda, en la ficha está eso. Entonces, el lado izquierdo, la integral del lado izquierdo es logaritmo de valor absoluto de y. Igual, lado derecho, escribo la raíz de x como x a la 1/2, le sumo 1 en la potencia. Ese resultado también aparece en el denominador, recuerde. Y le agrego la constante de integración más c sub 1. Entonces vea cómo quedó. Flechita entonces más abajo. Ahí es la parte yo digo que tiene que estar claro en los despejes. Porque ahí, ¿cómo despejo y de eso? ¿Cómo despejo y? Ahí no es que está sumando y pasa restando. Ahí tengo que despejar y de un argumento de un logaritmo. ¿Qué hago? Tengo que conocer cuál es su función inversa. La función inversa del logaritmo neperiano es la exponencial. Entonces, en ambos lados de esa ecuación elevo a la exponencial, por eso aparece ahí la exponencial. Exponencial del logaritmo de y, de logaritmo de valor absoluto de y, en el lado izquierdo, igual exponencial de todo eso que aparece allí. Exponencial de 2 tercios por x a la 3 medios más c. El lado izquierdo, como le había comentado, exponencial y logaritmo son funciones inversas. Se van y sobrevive el argumento. ¿Que el argumento cuál es? O lo que está dentro de paréntesis, que es valor absoluto de y. Igual, entonces, ¿qué hago aquí? Utilizo propiedades de potencia, que x elevado a la n más m es lo mismo que x a la m por x a la n. Esas son propiedades de potencia del lenguaje matemático. ¿Para qué hago eso? Para separar la exponencial en dos pedazos, como aparece allí. Exponencial elevado a la 2 tercios por x a la 3 medios por exponencial de c sub 1. Y eso la renombro, vuelvo, como es un numerito, exponencial es un numerito, está elevado a otro numerito, la puedo renombrar, la puedo reescribir y vuelve a ser otra constante. Por eso es que ahí le puse la flechita, perdón, la llave, ahí debajo, C. Y además puse un cuadrito que y es mayor a 0 para poder sacar el valor absoluto. Entonces el siguiente paso es, bueno, quitar ese exponencial elevado a la C1, sustituirlo por C y verá cómo queda allí. Eso que usted está viendo allí, y igual a C, que C es la constante de integración, la que vino, que yo la reescribí. C por exponencial de 2 tercios por x elevado a la 3 medios. Eso se llama solución general. ¿Por qué? Porque aparece la C, por eso es general. Entonces mira cómo concluyo. Así, la solución general es y igual a c exponencial de 2 tercios por x a la 3 medios. Es decir, que todas las soluciones de y' igual raíz de x por y son de la forma que le acabo de decir ahorita. Recuerda que como esto es una ecuación, se puede derivar y sustituir en la ecuación original, que es y' igual a raíz de x por y, deriva, sustituye y vea que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Así como cuando usted resolvía un sistema de ecuaciones normal, un sistema de ecuaciones x más y igual a 2
La primera ecuación, x menos 8x igual a 4, algo así. Usted resolvió el sistema y después lo podía comprobar. Lo mismo ocurre con ecuaciones diferenciales. Después que tiene la solución, la puede derivar y comprobar. Recomiendo que investigue eso. Cómo se comprueba que una ecuación diferencial está buena o no. Página 39 del PDF. Bueno, ahí lo que le comenté es que para saber si está bueno, que usted siempre debería preguntarse si el ejercicio que hizo está bueno o no. Lo debería comprobar. No es lo mismo comprobar un ejercicio que revisar el ejercicio. Para comprobar, se deriva la función y igual a c por exponencial de 2 tercios x elevado a las 3 medios con respecto a x y se verifica que se cumple la igualdad. Y le pongo allí unos ejercicios, 4 ejercicios que seguramente allí uno saldrá para el taller, que lo va a tener que resolver cualquiera de esos 4 ejercicios por el método de variable separable. Página 40 del PDF. Más ejercicios. Pero vea que ahora, mira lo que te pregunta. Encontrar una solución particular. Particular. A diferencia de antes que te mandaba a pedir encontrar una solución general. Entonces, encontrar una solución particular que cumple con la condición inicial. Entonces, vea la ecuación diferencial. Y por y' menos 2 exponencial de x igual a 0. La condición inicial es eso que aparece ahí, c.i, de condición inicial. ¿Cómo se lee? Y de 0 o y evaluado en 0 es igual a 3. Lo que está dentro del paréntesis es x y el 3 es y. Entonces, vemos la ecuación diferencial. Lo primero que hago es reescribir el y' por dy sobre dx. Solo hago eso. Entonces, el siguiente paso, el siguiente paso que dice ahí sep, significa que ya separé, es decir, que el menos 2x lo pasé para el otro lado que está restando, sumando. Y al mismo tiempo hice el paso de que el diferencial de x, que está en el denominador, lo pasé para el otro lado que está en el denominador, si quiere decir que está dividiendo, lo pasé por el otro lado multiplicando y quedó así. Siguiente paso, int, eso dice ahí int, es decir, que integré el lado izquierdo, integré el lado derecho. El lado izquierdo es y, vea cómo lo integro, entonces queda y al cuadrado entre 2. El lado derecho es la exponencial de x. La exponencial de x es ella misma. Por eso aparece allí exponencial de x por el 2, que no se me puede olvidar, más la constante de integración. Ojo con la constante de integración. Siguiente paso, el 2, que está en el lado izquierdo, que está dividiendo, está en el denominador, es decir, que pasa para el lado derecho a multiplicar. Multiplica el 2, por eso queda 4, pero mira que la C, observen que la C queda igualita. Es decir, que ella no es afectada por una constante. No le importa lo que le multiplique, usted puede volverla a llamar C. Y el siguiente paso es que el cuadrado, el y al cuadrado, ¿cómo pasa para el otro lado? Como una raíz cuadrada. Entonces queda y igual, más, menos. Porque es la parte positiva y la parte negativa, más, menos. La raíz de 4 exponencial de x más c. Entonces, ahora, ¿qué hago yo? Como el lado derecho solo depende de x, yo puedo decir que el lado izquierdo es y sub x, lo que aparece allí como solución general, que le agrego y, abre paréntesis, x. Significa que y lo estoy evaluando en x. Entonces, y de x igual más menos la raíz de 4 exponencial de x más c. Se llama solución general. Entonces, ¿qué hace ahorita? Bueno, usa la condición inicial y de 0 igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que donde esté x vas a colocar 0. Lo sustituyes, entonces queda ahí y de 0 igual más menos raíz de 4 exponencial de 0 más c. Igual a 3, que es la otra parte de la condición inicial. ¿Qué hago entonces para liberarme de esa raíz? Elevo ambos lados de la ecuación al cuadrado. Se va la raíz del lado izquierdo, pero el lado derecho queda 3 al cuadrado, que eso es 9.
Como se va la raíz, queda en el lado izquierdo 4 más c igual a 9 en el lado derecho. Despejo para descubrir el valor de c, que es c igual a 5. Entonces, concluyo el ejercicio y lo concluyo porque ya descubrí el valor de c. Entonces digo, así la solución particular es y igual más menos la raíz de 4 exponencial de x más 5. Y usted debería preguntarse siempre si está bueno o no. Entonces, por eso le digo ahí, la solución anterior se puede verificar derivando y sustituyendo la ecuación diferencial original. Y le vuelvo a decir, investigue cómo comprobar que una ecuación diferencial está buena o no. Y le pongo allí otro ejercicio más. Allá la solución particular y tenemos una ecuación 3x y' igual a 2y. Con la condición inicial y de 0 igual a 2. Página 42. Otro método. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, algunas ecuaciones diferenciales no son separables, pero se pueden separar mediante un cambio de variables. Ahí tenemos entonces como luz una ecuación diferencial, y' igual a una función que depende de x y de y. Entonces, con f homogénea. ¿Qué significa eso homogénea? Bueno, la función es homogénea de grado n si f evaluada en tx, ty es igual a t elevado a la n por la función original. Con n un número natural. Entonces ahí le pongo ejemplo de f de x, y igual a 2 logaritmo de xy es homogénea. Bueno, veamos entonces. Tenemos que tener clara la definición de homogénea. Evalúo f tx, ty, lo evalúo en la función. Entonces queda 2 logaritmo de tx por ty. Igual, multiplicando las t, queda entonces 2 logaritmo de t cuadrado x por y. Veamos entonces ahora la otra parte de la definición de homogénea, que es el lado derecho. Está t elevado a la n por la función. Aquí solo tengo que sustituir t a la n por 2 logaritmo de xy. Entonces, usted tiene que ver la parte de arriba con la parte que le acabo de comentar ahorita. ¿Hay algún valor de n para que se parezca, se cumpla la igualdad? No, no hay, porque arriba tenemos 2 logaritmos de t cuadrado. El t cuadrado está dentro del argumento del logaritmo. Y ahí, si usted dice, bueno, pero t n igual a 2, no, porque si usted pone n igual a 2, queda t cuadrado, pero fuera del logaritmo, entonces no es lo mismo. Entonces esa función no es homogénea, ya que f de t x, ty es distinto a t elevado a la n por la función. Veamos ahora otra, parecida a la anterior, pero ahora el argumento ahora, los términos se están dividiendo. Queda entonces, la función es f de x y y igual 2 logaritmo de x entre y. ¿Es una función homogénea? Bueno, veamos entonces la primera parte de la definición, que es f de tx, ty igual a 2 logaritmo de tx entre ty. Simplificando, las t se van, la t de arriba se va con la de abajo, quedando 2 logaritmos de x entre y. Veamos entonces la otra parte de la definición, que es t elevado a la n por la función. Sustituyo simplemente, queda tn por 2 logaritmos de x entre y. Entonces, ¿qué valor usted tiene que colocarle a n para que se cumpla la igualdad? Bueno, n igual a 0. Si n es igual a 0, queda entonces t elevado a la 0, que eso es 1. Si hago eso, entonces se cumple de que f de tx, ty es igual a t elevado a la n por la función x, y. Entonces el valor es n igual a 0 para que se cumpla eso. Por lo tanto, esa función es homogénea de grado 0, que es el número que usted descubrió para que se parezca.
Página 43. Una ecuación diferencial, entonces, ¿cómo luce? Bueno, de la forma que está allí. La puede ver m mayúscula, evaluado en x, y, por diferencial de x, más n mayúscula, evaluado en x, y, son funciones de dos variables, por diferencial de y, igual a 0. O la puede ver como aparece allí, y' igual a f de x, y. Entonces la puede ver de estas dos maneras. Con m y n, funciones homogéneas del mismo grado. Y un ejemplo allí. Eso que está allí es una ecuación diferencial homogénea. Se lo preguntan. Entonces tienes que ver primero el diferencial de x, porque justo al lado está el m. Identificas el m y al lado del diferencial de y está el n. Los identificas. M de x, y igual a 2x cuadrado más y cuadrado. Y n de x, y es igual a x por y. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ver primero si la ecuación es homogénea. Si la ecuación diferencial es homogénea, para eso tenemos que ver si las funciones m y n son homogéneas. Y hago lo mismo que hice en la hoja anterior. Para m, entonces evalúo m t x, t y, lo evalúo y queda eso que está allí. Ahora t a la n por m. ¿Qué hago allí? Sustituyo la función original, ahí no tengo que evaluar. Hago distributiva y tengo que preguntarme qué número de n hace que la parte que está abajo sea igual a la parte que está arriba. N igual a 2. Si n es igual a 2, queda exactamente igual la parte de arriba igual a la parte de abajo. Es decir, que es homogénea m. Para n, lo mismo. Entonces, esa ecuación diferencial es homogénea. Es homogénea porque m y n tienen el mismo grado, que es lo que aparece al principio de la definición. Entonces, ya podemos usar el método para resolver esta ecuación diferencial homogénea. Bien, a continuación. Página 44, le dejo allí un ejercicio de una ecuación diferencial que aunque parece, como está escrita, que es homogénea, no lo es. Compruebe entonces qué es lo que falla, que m y n seguro no son del mismo grado, o seguro ni siquiera una de ellas es homogénea. Compruebe esa cuenta, pues, de la página 44. Página 55. Para resolver una ecuación diferencial homogénea por el método de separación de variables se usa el siguiente teorema. Entonces, teorema cambio variables para e de h. Si tenemos una ecuación diferencial homogénea, esta que aparece allí, entonces se puede transformar en una ecuación diferencial cuyas variables son separables por la sustitución y igual a b por x. Con b una función que depende de x o que es derivable de x. Es decir, que es una función que al derivarla hay que estar pendiente allí. Eso se lo digo ahorita más adelante. Tenemos entonces una ecuación diferencial que dice allí encontrar la solución general. Allí está, ya sabemos, lo vimos en la parte anterior, que m y n son homogéneas, pero no solo son homogéneas, sino además que son del grado 2, del mismo grado. Se usa el cambio y igual a bx. Luego se deriva. Entonces, la derivada del lado izquierdo, la derivada de y, es diferencial de y. Aparece allí. Igual, ahí usamos la regla del producto. El primero derivado, o ahí aparece el primero, que es b, sin derivar por el segundo derivado, que es de x. Más el segundo sin derivar, que es x, aparece ahí normal por el primero derivado, que es de b. Ahí es donde tiene que estar pendiente, porque como es una función derivable de x, la derivada de b es de b. Entonces, al igual de... Aquí tiene que también estar claro en cómo, o recordar cómo se resuelve integrales por el método, el primer método que uno ve, que es cambio de variable, porque aquí estamos haciendo algo muy parecido. Planteamos una variable, planteamos un cambio, lo derivamos.
Entonces, ahora volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, sustituyendo se tiene, ¿qué sustituyo? Donde esté y, coloco b por x. Entonces, lo primero que es igualito, 2x cuadrado que es igualito, más, abre paréntesis, b por x, cierra paréntesis y eleva al cuadrado. Todo eso está multiplicado por el diferencial de x, más x, ahora también aquí sustituyo el valor de y, que es bx, y ahora el diferencial lo sustituyo por lo que derivé, que es por la parte donde usé la regla del producto. B de x más x de b. Esa flechita significa que hago distributiva. Haciendo distributiva, queda lo que está debajo. Sumando términos independientes. Que es pero no, términos semejantes. El b cuadrado, x cuadrado de x, se suma con el otro que está ahí en la llave y queda 2x cuadrado, b cuadrado, diferencial de x. Y además, en la flechita que le señalé allí, le estoy señalando los diferenciales de x. Que en la siguiente parte, ya vamos a ver qué vas a hacer con eso. Entonces aquí les repito que estamos trabajando muchas cosas importantes como propiedad distributiva, suma de términos semejantes, las propiedades de las ecuaciones, pues que si tomamos una ecuación tiene que estar pendiente de los despejes, como es todo eso, factor común. Entonces ahorita viene la página 46 del PDF y vamos a continuar el método. Página 46 del PDF. Después que hice distributiva, saqué factor común diferencial de x y quedó eso que está allí. 2x cuadrado más 2b cuadrado de x cuadrado. Todo eso es un paréntesis multiplicado por dx más x a la 3 por b diferencial de b igual a 0. En el siguiente paso lo que hice fue despejar. Lo que estaba sumando pasó para el otro lado restando. Entonces queda el lado izquierdo. Quedó 2x cuadrado más 2b cuadrado de x cuadrado. Todo eso multiplicado por diferencial de x. Y el lado derecho menos x a la 3b diferencial de b. Vuelvo a sacar factor común del x cuadrado, del 2x cuadrado. Ahí está, saco factor común. Quedó entonces eso que aparece allí. Después, en el siguiente paso, separé, es decir, usé el método de variable separable y puse el lado izquierdo solo las x y el lado derecho solo las y. Simplifiqué. ¿Por qué simplifiqué? El lado izquierdo tengo un x cuadrado arriba con x al cubo abajo. Simplificando quedó entonces solo un x abajo. Siguiente paso, integré lo que hago en la izquierda, lo hago en la derecha. Integro entonces el lado izquierdo, que es 2 entre x, diferencial de x es 2, saco el 2, integro, entonces queda logaritmo de x. La otra parte la integré, le digo que allí no está el método. ¿Por qué no está el método? Para que usted lo investigue y se recuerde. La integral del lado derecho lo integré por el método cambio de variable. El cambio de variable fue 1 más b cuadrado igual a u. Entonces, investigue cómo es integración por el método cambio de variable, que ya lo debería ya tener claro. Entonces, ¿qué hago allí? Multiplico toda la ecuación por 2. Por eso queda 4 logaritmo de x igual menos logaritmo de 1 más b cuadrado más c. Ahí lo que hago entonces, vea que cuando multiplica todo por 2, el c quedó igualito. El c no es afectado por nada. No es afectado por ninguna constante. Ojo, por ninguna constante, por ningún numerito. Lado izquierdo, entonces el 4 que está multiplicando el logaritmo, usando propiedades de logaritmo, él pasa a ser el exponente. Entonces queda logaritmo de x a la 4 más logaritmo de 1 más b cuadrado. Ahí usé otra propiedad del logaritmo, que el logaritmo de la multiplicación, es decir, logaritmo de x por y, es igual a logaritmo de x más logaritmo de y. Y lo escribí así. Entonces el lado derecho, perdón, el lado izquierdo, vea cómo quedó logaritmo, abre paréntesis, x a la 4 por 1 más b cuadrado
Cierra paréntesis. Cuidado allí con todos los paréntesis y usarlo bien. El lado izquierdo como quedó, el lado derecho igual a C. Entonces, ¿por qué hago eso? Para despejar y la ecuación se va a ver más agradable, más simple. Ya lo va a ver en el siguiente paso. Página 47 del PDF. ¿Qué hice entonces para deshacerme de ese logaritmo? Elevé en ambos lados exponencial. Entonces quedó exponencial de logaritmo, el argumento que aparece allí, igual a exponencial de c. Como exponencial de logaritmo son funciones inversas, se van y solo se volvió el argumento, que es x a la 4, abre paréntesis 1 más b cuadrado, cierre paréntesis, igual a c. Vea que como exponencial de c es un numerito, yo lo puedo volver a llamar c. Hago distributiva. Distributiva. No, antes de hacer distributiva, ese d.c que aparece allí significa que devuelvo el cambio. El cambio, recuerde que era y igual a bx, a b por x. Entonces, despejando eso que le acabo de decir ahorita, queda b igual a y entre x. Ese es el cambio que devuelvo, porque donde esté b cuadrado, coloco eso que aparece allí, y entre x todo al cuadrado. Entonces devuelvo el cambio, que es lo que dice allí, d.c. Hago mínimo como múltiplo, que es lo que hago allí, simplifico y queda la solución general. Vea que esa es mucho más agradable a la vista de lo que aparecía antes, que aparecían logaritmos y todo eso. Entonces, esto que hicimos ahorita son despejes de ecuaciones. Esto aquí, la parte solamente que usamos ecuaciones diferenciales fue al principio, ya lo demás todo es demostrar todo lo que usted sabe de ecuaciones, cómo se despejan, todo eso, lado izquierdo, lado derecho, siempre vea que yo tengo una estructura de lado izquierdo, lado derecho, y cada vez que hago un pasito es esa flechita que aparece allí, flechita entonces, lado izquierdo y lado derecho. Entonces ahí le indico para finalizar el ejercicio la solución general, que es x cuadrado, abre paréntesis, x cuadrado más y cuadrado, cierra paréntesis, igual a c. Página 48. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Es de la forma, esa que aparece allí, y' más una función p de x por y igual a q de x. La puede ver así o como aparece el otro lado, con p y q funciones continuas que dependen de x. Si usted escribe la ecuación así, esta ecuación diferencial lineal de primer orden es de la forma normal. Ya vamos a ver qué significa eso igual ahorita. Para resolverlas hay que escribirlas de la forma normal, identificando las funciones p y x. Después integrar px y formar la expresión, esa que aparece allí, u de x igual a exponencial elevado. Mira que primera vez ha puesto que ustedes ven eso, una integral en el exponente de una exponencial. Entonces, exponencial de elevado a la integral de p de x en el integrando por diferencial de x. Esa expresión se llama factor integrante. Y para finalizar, que hay algo ahí que es el método que vamos a ver ahorita, te dan la solución. No, tú descubres la solución general de la ecuación, que es y igual a 1 entre u de x por la integral de q de x por u de x diferencial de x. Ya vamos a ver ese método que está allí, cómo lo desciframos. Página 49 del PDF, allá la solución general de esa ecuación diferencial 2xy' más 4x cuadrado y igual a 20x cuadrado. Al verla usted puede decir que es una ecuación de primer orden porque aquí aparece prima. Pero qué particularidad es que no está en su forma normal, lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, para que esté en su forma normal, el coeficiente del y' tiene que ser 1. Pero ahí no es 1 porque aparece 2x, por eso se le señaló el término que me molesta, 2x. Entonces divido todo entre 2x para tener la forma normal. Divido todo. Entonces eso queda allí. Divido el lado izquierdo y divido el lado derecho, porque es una ecuación. Lo que hago en el lado izquierdo lo hago en el lado derecho. Al dividir la ecuación,
Queda y' más 2xy igual a 10x. Esa es la forma normal. Al tenerla así, identifico el P, identifico el Q, el P 2x y el Q 10x. Los identificamos, los anotamos allí como le puse y hallamos el factor integrante que es u de x igual a exponencial del integral de 2x diferencial de x. Integro todo eso y queda exponencial de x cuadrado. Aquí una observación importante es que aunque es una integral indefinida y debería aparecer, por todo lo que hemos aprendido, una constante de integración, aquí es el único lugar donde no aparece cuando hallamos el factor integrante. Vea que no aparece la constante de integración, solo aparece x cuadrado. Entonces el factor integrante es exponencial de x cuadrado. Vea que importante es que primero esté en su forma normal para identificar P y poder hallar el factor integrante. Ese factor integrante, que es exponencial de x cuadrado, lo multiplicamos en cada lado de la forma normal. ¿Y qué nos da? Eso que aparece allí. Y' exponencial de x cuadrado más 2x exponencial de x cuadrado y en el lado izquierdo y en el lado derecho 10x exponencial de x cuadrado. Ahí le señalé que multiplique toda la ecuación, lado izquierdo y lado derecho por el factor integrante. ¿Para qué hacemos esto? Si usted lo hace bien e integra bien, siempre va a quedar en el siguiente paso, inmediatamente hacer eso, la derivada del producto. Entonces, por eso le señalé y exponencial de x cuadrado, todo eso derivado. Ahí es la derivada del producto. Si usted quiere comprobar lo que le dije, entonces se va para atrás. Y' por el segundo sin derivar, más y sin derivar, que aparece en la parte antes del ejercicio. Estoy comprobando la derivada del producto. Estoy mostrándole que en verdad es la derivada yéndome para atrás, derivando, usando la regla del producto. Entonces, y sin derivar por la derivada exponencial de x cuadrado, que es ella misma por la derivada interna, que es 2x. El lado izquierdo siempre va a quedar la derivada del producto. Ojo allí, siempre, luego de multiplicar por el factor integrante. Y el lado derecho quedó igualito. Página 50 del PDF. Integramos ambos lados de la ecuación anterior. Ese es el método. Integro lado izquierdo, integro lado derecho. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué particularidad ocurre en el lado izquierdo? Que estás integrando una derivada y como son inversas, operaciones inversas, cuando integras una derivada sobrevive el integrando. Del lado izquierdo entonces solo quedaría y por exponencial de x al cuadrado. Del lado derecho, que es la integral de 10x por exponencial de x al cuadrado diferencial de x. ¿Cómo se resuelve eso? Por cambio de variable. ¿Cuál es el cambio? Ahí se lo coloco a un lado. X cuadrado igual a w. 2x, derivo el cambio, 2x diferencial de x igual a diferencial de w. El 2 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo y queda entonces diferencial de w entre 2 igual a x diferencial de x. Allí está el cambio que voy a usar en mi cambio de variable para integrar eso. Entonces queda, usando el cambio, 10, que afuera, que lo saqué porque es una constante, y en el integrando queda exponencial de w entre 2. Ese entre 2 aparece porque del cambio de variable, que se lo encerré allí en la nubecita. Entonces, el lado izquierdo quedó igualito, el lado derecho, entonces 10 entre 2 dividido queda 5. Exponencial de w, que es ella misma, más la constante de integración. Ojo allí, se lo señalo con la constante de integración. Queda entonces, en el siguiente paso, que tengo que devolver el cambio, ahí se lo escribo, vea que eso le da cierta estructura al ejercicio de escribir las cosas, devuelvo el cambio y después lo hago. Igual que
usar lo de la flechita para el entonces y escribir hacia abajo, eso le da estructura. Devuelvo el cambio, el lado izquierdo queda igualito y el lado derecho, 5 exponencial de x cuadrado, donde esté x cuadrado, perdón, donde esté w, puse x cuadrado. Despejo. ¿Qué despejo? El lado izquierdo, el exponencial de x cuadrado que está multiplicando, lo paso dividiendo. Divide entonces al 5 exponencial de x cuadrado y al mismo tiempo divide a la constante. Entonces allí simplifico porque puedo separar el exponencial de abajo con el primer término, queda entonces exponencial de x cuadrado entre x cuadrado 5 y queda entonces c entre x al cuadrado. Allí, ojo allí no es nuevamente c. Usted me va a decir, no, ¿y por qué eso no es c? Porque resulta que exponencial de x cuadrado es una función. Entonces aquí pendiente, aquí tú no puedes volver a renombrar eso como una c. Eso es antes cuando tú le multiplicas un numerito a la c, pero resulta que es una función. Entonces en el siguiente paso queda 5 más c exponencial de menos x al cuadrado. Lo que hice fue, para que se viera más bonito, lo mandé del denominador para el numerador, cambiándole el signo a la potencia, que es una propiedad del lenguaje matemático. Y allí le señalo la solución general. Página 51 del PDF. Otro método más para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se llama? Ecuaciones diferenciales tipo Bernoulli. También conocida como ecuación no lineal, que usted al trabajarla se va a reducir a una lineal con una sustitución apropiada. Tiene la siguiente forma, como aparece allí, y cuadrado no, y prima más px por y igual a q de x, y a la n. Con ese n, cualquier numerito real, que es lo que aparece allí. Vea estos casos. ¿Qué pasaría si n vale 0? Bueno, si tiene una ecuación diferencial lineal de primer orden, como la que vimos antes. ¿Qué pasaría si n vale 1? Bueno, si n vale 1, se tiene una ecuación diferencial con variables separables. Por eso hay que trabajar con los casos que n no es 0 y que n no es 1. Por eso le escribí allí. Para n, cualquier cosa menos 0 y cualquier cosa menos 1, se hace la sustitución z igual y1 menos n. Y al hacer usted eso, trabajar esa sustitución, se va a reducir a una ecuación lineal, esa que aparece allí, z' más 1 menos n, cierra paréntesis, p de x por z igual a 1 menos n por q de x. Un ejercicio entonces. Encontrar la solución de y' menos y igual la exponencial de x por la raíz cúbica de y. Que recordando que se puede escribir como y igual y elevado a la 1/3. Propiedades de radicales. Eso que está ahí es una ecuación de Bernoulli. ¿Cómo yo lo sé? Porque calza perfectamente como la forma general que está en la parte anterior. Tienen que identificar el n con n igual a la 1/3. N igual a la 1 sobre 3. Entonces, ese n lo identifico para luego usar el cambio que me plantea el método, que dice z igual y elevado a la 1 menos n. Sustituye ese n, hago la resta y quedaría z igual y elevado a las 2/3. El cambio lo derivo, entonces queda z prima del lado izquierdo igual. ¿Cómo se deriva eso? Recuerden que entonces bajo el exponente, 2/3 por y elevado, le resto un 1, 2/3 le resto 1, queda menos 1/3 por y prima. Ojo allí con ese y prima. ¿Qué hacemos ahorita? Al multiplicar la ecuación original por 2 sobre 3 y elevado a la menos 1/3, queda eso que está allí. Multiplico toda la ecuación original
Entonces, en el siguiente paso, simplifico, hago todo lo que tengo que hacer allí. ¿Por qué? Porque en la parte del lado izquierdo puedo simplificar ese y elevado a lo menos un tercio por ese y, sumando, ¿no? Las potencias. Y todo lo demás queda igualito. Del lado derecho, el y, fíjense que el y se fue porque y elevado a lo menos un tercio está multiplicado por y elevado a la un tercio positivos. Tienen la misma base, se suman, queda y elevado a la cero, que es 1. Se fue, del lado derecho se fue. Del lado izquierdo simplifiqué. Del lado derecho se fueron las y, del lado izquierdo simplifiqué las y. Usamos el hecho entonces que z' es igual a esto que aparece allí y sustituimos. Y al hacer usted correctamente la sustitución va a quedar z' menos 2 tercios de z igual a 2 tercios de exponencial de x. Que eso que está allí es la forma general de una ecuación diferencial lineal que le aparece allá al lado del cuadrito, que es z' más p de x por z del lado izquierdo igual a q de x del lado derecho. Página 53 del PDF. Como es una ecuación diferencial lineal, la clave es identificar P, ¿verdad? Para crear el factor integrante, para que nazca el factor integrante, que en este caso es u de x, igual a exponencial de menos 2x de 3. Al multiplicar la ecuación lineal por este factor nos queda eso que queda allí, z' exponencial de menos 2x menos 2 tercios z exponencial de menos 2x de 3 del lado izquierdo. Del lado derecho, 2 tercios de exponencial de x por exponencial de menos 2x entre 3. Recuerde que como ahora esta ecuación tipo Bernoulli, al hacer lo que hemos hecho, la transformamos en una lineal. Entonces siempre hay que crear el factor integrante y cuando multiplico el factor integrante, el siguiente paso es que va a quedar la derivada del producto que aparece allí, z exponencial de menos 2x, de menos 2x entre 3, todo eso derivado. Esa es la derivada del producto. Si usted no me cree, entonces, ¿cómo usted lo comprueba? Yéndose para atrás, derive, entonces que queda z' por la exponencial sin derivar, más z sin derivar por la derivada de esa exponencial que está ahí, que es ella misma por la derivada interna, que es menos 2 tercios. Del lado derecho, bueno, lo que hice fue simplificar la misma base, sumo los exponentes, x menos 2x tercio, queda entonces x tercio. Integramos ambos lados de la ecuación, integramos una derivada. ¿Qué significa eso? Que solamente sobrevive el argumento o el integrando, no hacemos nada, queda z entonces exponencial de menos 2x de 3. Pero del lado derecho sí pendiente, porque tengo que integrar. Saco el 2 tercios, integro entonces x exponencial de x tercios. Pendiente allí al momento de integrar. Queda eso que está allí, confírmelo. Más la constante de integración. Despejo entonces, del lado izquierdo es exponencial, lo despejo porque pasa para el lado derecho. Pasa para el lado derecho, queda así. Z entonces, simplificando y todo eso. Queda z igual a 2 exponencial de x más c exponencial de 2x entre 3. Ahí pendiente con las propiedades del exponencial. Pendiente con todo eso porque al final esta parte son despejes. Y confirme el método de integración allí que se usó. Porque me dio eso, que está allí. Confirme eso usando, ¿cómo lo va a confirmar? ¿Cómo lo confirma? Un cambio de variable. Página 54 del PDF. El último paso es devolver el cambio. Entonces, en este z coloque ese y elevado a 2 tercios. Y aparece la solución general. Ahí le dejo algunos ejercicios que serán algunos de esos evaluados para los siguientes talleres.